Lectio Divina. Jesús, lugar del encuentro definitivo con Dios. Juan capítulo 2, versículos 13-25. Señor, envía tu Espíritu Santo para escuchar, entender, comprender, aprender y vivir tu palabra. Guía nuestros sentidos para estar atentos. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes, desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron: han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Palabra del Señor. ¿A qué se refiere la palabra? Asistimos a un cambio de escenario. De la manifestación de Jesús en las bodas de Caná
sucede ahora la manifestación mesiánica en Jerusalén con motivo de la fiesta de la Pascua. Jesús encuentra en el templo a los mercaderes y a los cambistas. La reacción es hacer un látigo con cuerdas y echarlos a todos del templo. A los que vendían las palomas, Jesús les dirige una palabra que da la explicación de su gesto. Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Llama la atención que Jesús, tan sereno, lleno de ternura y paciencia, aparezca aquí cargado de violencia contra los vendedores del templo. ¿Por qué una reacción tan agresiva? El rechazo de Jesús no se dirigía tanto a los vendedores, que eran simples empleados, sino a los sumos sacerdotes que explotaban a la gente a través del culto. Porque cuando la gente iba al templo a ofrecer un animal como ofrenda, los sumos sacerdotes lo rechazaban diciendo que no cumplía con todos los requisitos que ellos exigían. De esta manera, la gente se veía obligada a comprar los animales, incluso las palomas, que vendían ellos a la entrada del templo. La devoción de la gente era utilizada entonces por estos falsos pastores para enriquecerse a costa del sacrificio de los pobres que se sometían a sus exigencias. La reacción de Jesús se explica entonces como una santa indignación contra los poderosos que se enriquecían a costa de la fe del pueblo sencillo y piadoso. La mención del templo como casa de mi padre coincide con la de Lucas capítulo 2, 49. ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Y que algunos traducen, ¿no sabían que debía estar en la casa de mi padre? Esta primera mención del Padre en labios de Jesús tiene para el evangelista el valor de una revelación. El gesto de la purificación del templo era un gesto mesiánico. El evangelista remite aquí a un texto bíblico recordado por los discípulos. El celo por tu casa me consumirá. Salmo 69, versículo 9. Esta referencia bíblica confirma las palabras de Jesús sobre la casa de su Padre y a la vez alude al fin de Jesús. Los judíos le preguntan qué signo muestra para hacer estas cosas. Jesús les responde con una palabra enigmática. Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. La respuesta de los judíos, remitiendo a los 46 años empleados para la construcción del templo, muestra la falsa inteligencia de las palabras de Jesús. De pasada, el evangelista nos ofrece una preciosa información cronológica relativa al ministerio público de Jesús. Seguidamente, se nos aclara el verdadero alcance de las palabras de Jesús, pero él se refería al templo de su cuerpo. Será tras la resurrección cuando los discípulos se acuerden de nuevo el verbo acordarse de lo que había dicho Jesús. Entonces creerán plenamente en la Escritura y en la palabra de Jesús.
Este episodio es seguido de una indicación acerca de los muchos habitantes de Jerusalén que creyeron en Jesús viendo las señales. Él, sin embargo, no se confiaba porque los conocía todos y no necesitaba testimonio de nadie porque él mismo sabía lo que había en el hombre. Reflexionemos sobre qué me dice la palabra. El Evangelio de Juan da mucha importancia a esta escena y la coloca al comienzo porque el texto indica que Jesús está quitándole importancia a los sacrificios antiguos y está indicando que el encuentro con Dios no depende tanto de la visita al templo judío, sino de su persona, que es más importante que el templo material. Uniéndonos a Jesús resucitado, damos más gloria a Dios que entrando en una construcción de piedras. Sin embargo, al llamar al templo la casa de mi Padre, indica que tampoco se trata de un desprecio del templo como lugar de oración. Jesús precisamente reacciona purificando el templo, pidiendo que se lo respete y buscando que vuelva a ser un lugar donde el pueblo pueda adorar a Dios con libertad. En intimidad con Él, me dispongo en oración. Perdón, Señor, por hacer un comercio de tu templo. Perdón, Señor, por priorizar lo material. Perdón, Señor, por dejar de dar opciones laborales dignas. Perdón, Señor, por hacer del culto una rutina. Perdón, Señor, por limitar la creatividad para dar testimonio de ti. Perdón, Señor, por valorar más lo que me puede dar una persona que lo que tú me brindas a través de ella. Perdón, Señor, por desafiar tu sabiduría cuando no puedo comprender tus caminos. Perdón, Señor, por tener una fe endeble y tibia. Perdón, Señor, por ignorar que elegiste mi persona para construir parte de tu templo. Salimos a anunciar la buena noticia. Ayúdame, Señor, para que mis visitas al templo sean un verdadero encuentro contigo. Ayúdame, Señor, a ver en las personas parte de tu templo. Parroquia San Juan Evangelista. Parroquia Santísimo Sacramento y San Pío X. Arquidiócesis de Córdoba, Argentina.